Hola, les habla Lorena Mora-Maurit desde Northern Kentucky University. Aquí estamos con Elaine Díaz Rodríguez. Bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme. Cuéntanos un poco de ti, acerca de tu trabajo en Cuba y cómo llegaste aquí a los Estados Unidos. Bueno, pues yo vine por primera vez a Estados Unidos en el año 2012. En ese momento era profesora a tiempo completo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Enseñaba periodismo hipermedia, comunicación, tecnología y sociedad y toda una serie de asignaturas que tenían que ver con el impacto de las nuevas tecnologías y de Internet, social media en la realidad o en la sociedad cubana. Me gradué de periodismo en el año 2008 y justo cuando me gradué empecé a trabajar como profesora en la universidad ante una petición que me hicieron por la falta de profesores que había y también por la necesidad de incorporar personas jóvenes. Luego de eso, en el año 2010, empecé a trabajar como part-time en Interpress Service, que es una agencia de prensa extranjera, y entonces podía un poco aplicar lo que estaba haciendo en la universidad en una agencia de prensa. Ahí lanzamos un nuevo sitio web, muchísimos servicios para los usuarios en Cuba. Teníamos una newsletter que era bastante seguida por usuarios cubanos residentes en la isla, y hacíamos diferentes tipos de trabajo multimedia. En esa época también empecé un poco antes a bloguear, pero quizás fue en ese mismo momento donde concentré las energías en hacer el mejor periodismo que podía en el blog, toda vez que no pasa por ningún mecanismo de censura, que no hay editores. Así que más o menos ha sido mi carrera, ha sido medio profesora académica, periodista, activista y todas estas cosas. Y crear un medio que fuera más allá de la censura y pudiera expresar lo que tú sentías y escribías, lo que veías como periodista. Yo creo que en el caso de Cuba la censura es un tema sumamente complicado. O sea, hay muchos mecanismos. Si uno pertenece, por ejemplo, al sistema de medios estatales, a nivel nacional o a nivel provincial, incluso a nivel regional, va cambiando. Los mecanismos de censura se expresan, por ejemplo, a veces a partir de directivas de determinados jefes puntuales que no quieren que algo se publique. En otras ocasiones ya adquiere un carácter de cómo las fuentes te dan o no entrevistas, y eso es también una forma de censurar determinada información. Y en otras ocasiones sí ya viene la censura directamente desde el departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. O sea, se expresa de múltiples maneras. En el caso de los blogs es más difícil de censurar porque es la voz de un ciudadano con un servicio de internet que es público, que es gratuito, y es lo que él está expresando. Yo creo que una de las maneras que yo encontré para evadir la censura fue intentar que las cosas que publicaba en el blog fueran lo más parecidas al periodismo riguroso que se podía hacer en un medio de comunicación. Y en este sentido tenía el mismo cuidado con las fuentes, con las historias. Cuando hacía denuncias de historias, por ejemplo, de corrupción o de problemas sociales, trataba de que estuvieran lo suficientemente argumentadas como para que fueran incontestables. Y en ese sentido eso me ayudó. Pero sí, ciertamente existe censura en Cuba, como existe, creo que... Estamos en un cambio en Cuba. Y tu presentación hoy en NKU, en la Universidad de Northern Kentucky, es acerca de los cambios, Cuba en la era de cambios. Cuéntame de tu presentación de hoy para las personas que no van a participar en la presentación y por qué es bueno, es el momento preciso para hablar de Cuba en los momentos de cambio. Yo creo que la presentación de hoy tiene que ver primero con qué está pasando en Cuba actualmente, o sea, qué está sintiendo el pueblo cubano después de una normalización de las relaciones con Estados Unidos, que no podemos olvidar que es el país en el cual viven 2 millones de cubanos, primera generación, segunda generación. Hay cubanos nacidos aquí, pero estamos hablando de familias profundamente divididas geográficamente y también políticamente. O sea, una de las principales cuestiones es cómo esta normalización está afectando o está ayudando a eliminar esta división que existe entre un pueblo que está dividido en dos orillas. Y en segundo lugar, trata de responder a preguntas claves como ¿cómo fue posible? Porque estos cambios no empiezan en diciembre 17 de 2014. O sea, empiezan mucho antes y empiezan con una serie de reformas adoptadas por el gobierno de Raúl Castro, que van desde conceder determinados niveles de mayores libertades a los cubanos para comprar, vender casas, usar tecnología, telefonía móvil, hasta mayores libertades, por ejemplo, a la hora de viajar con la reforma migratoria. O sea que la intención es enmarcar este contexto de cambio entre Cuba y Estados Unidos en un contexto mucho mayor de reformas que está enfrentando Cuba desde el año 2006, 2007 y 2008.
Estás en los Estados Unidos, tú enseñas, eres parte de un programa de la Universidad de Harvard, ¿es cierto? Hice un fellowship con la Nieman Foundation for Journalism en el año 2014-2015, o sea, recién me gradué en 2015 de este programa. ¿Qué aprendiste y qué has incorporado ahora lo que tú eres hoy? Yo creo que fue una experiencia transformadora a nivel personal y no lo digo desde el punto de vista retórico, o sea, para cualquiera estar en una universidad como Harvard puede ser una experiencia transformadora, pero fue un desafío primero porque yo formaba parte de un grupo de 24 periodistas estadounidenses y del resto del mundo. Fue poner el periodismo cubano primero en un contexto mundial. Y ver sobre todo que muchos de los problemas que nosotros enfrentamos en Cuba también lo estaban enfrentando colegas de China, colegas de Rusia, colegas incluso en España por el tipo de modelo de negocio que tienen los medios. O sea, que la crisis del periodismo y las frustraciones que yo tenía como periodista las podía compartir con personas de todos los lugares del mundo. Y segundo, fue la apertura a un espacio de propositivo, ya no de crítica a lo que estaba pasando en Cuba, sino fue la primera vez que yo entendí que podía hacer algo para cambiarlo, que podía hacer algo concreto, y de ahí surge de ese programa, de esos intercambios que tuve con muchísimos profesionales, periodistas, con profesores, con estudiantes. Periodismo de Barrio, que es un medio independiente en Cuba, de carácter, por supuesto, no opositor, pero que se centra en el trabajo con comunidades vulnerables, específicamente a desastres naturales. Esa idea a mí me hubiera encantado tenerla en Cuba, pero si no hubiera estado acá, si no hubiera compartido con tantos profesionales, si alguien no me hubiera dicho por qué no, creo que nunca hubiera sido posible. O sea, yo creo que el intercambio y vivir acá 10 meses y comprender cómo las dinámicas de la vida de Estados Unidos fue muy enriquecedor. Sí, yo vivo tiempo completo en La Habana, estoy acá solo por 2 semanas por esta serie de conferencias, pero enseguida me regreso a La Habana, tenemos mucho trabajo periodístico que hacer pendiente allá, así que... Para la comunidad virtual de Ohio, de Kentucky, del Midwest, de los Estados Unidos, ¿qué mensaje le gustaría compartir para nosotros, ¿no? Yo primero quisiera agradecer por toda la solidaridad que he recibido acá, quisiera agradecer a todas las universidades que me invitaron, sobre todo a los estudiantes de pregrado, el recibimiento, las preguntas, el interés en Cuba, la economía, la política y el futuro de Cuba depende mucho de las relaciones con Estados Unidos, pero no es así de la otra forma, porque Estados Unidos es un país grande, que tiene relaciones con muchos países extremadamente complejas, por tanto, que ustedes estén tomándose el tiempo para pensar Cuba, para interesarse por Cuba, para preguntar incluso, como han preguntado muchos, qué podemos hacer para mejorar o para tratar de influir positivamente en el futuro de Cuba, para nosotros es increíble. Y nada, pedirles solamente eso, que mantengan la atención en lo que está pasando, que se informen lo más posible, y que sepan que el pueblo de Cuba siempre va a estar muy, muy cerca del pueblo estadounidense. ¿Dónde podrían ellos conocer de ti, si están más interesados en conocer y conectarse con la Cuba que tú muestras con tus artículos y con tu periodismo? En el caso de mi blog personal se llama La Polémica Digital y lo pueden encontrar en espaciodelaine.wordpress.com, y en el caso del medio de comunicación que recién estamos anunciando se llama Periodismo de Barrio y lo pueden encontrar en periodismodebarrio.org. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.